Que el Señor les bendiga. Providencialmente, hace un año fue la última vez que estuve aquí, desde este púlpito exponiendo la palabra del Señor, y es un motivo de gran gozo para mí estar esta mañana acá, celebrando estos 44 años de la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos. Es muy emotivo ver hermanos que teníamos tiempo de no ver caras nuevas también. Entonces, la bendición es ver que los antiguos permanecen y que siguen viniendo personas nuevas a la iglesia del Señor. Vamos a orar antes de comenzar esta exposición. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por la bendición de estar acá esta mañana. Señor, nos has traído a exhortarnos, escuchando tu palabra, sobre un tema tan importante como es tu iglesia. Permítenos poner atención, permítenos exponer a los que vamos a exponer apegados a tu palabra. Permítenos, Señor, a todos aprender de lo que será expuesto y que, Padre bendito, que al final de este día todo lo que se haya hecho sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos, por la gran bendición que ha sido en nuestras vidas y, Señor, permíteles muchos años más proclamando tu palabra, que nunca se aparten, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que sigan firmes, Señor, caminando iluminados por tu palabra. Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar un momentito para tomar un poquito de agua. Bien, esta mañana vamos a tener 3 exposiciones. Tengo el honor de comenzar con el tema La Iglesia Salvada del Mundo. Y el ciclo completo de conferencias se llama La Iglesia en el Mundo. Mucho de lo que voy a exponer sé que será ampliado por mi hermano Alexander y por mi hermano Adrián. Entonces, esto va a servir como un punto introductorio de lo que vamos a estar viendo durante el día. De verdad que damos gracias a Dios por la bendición de estos 44 años de la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos. Ha sido una enorme bendición. Veía ahora los calendarios que tienen acá a la vuelta, ¿verdad? Y es hermoso ver cómo el Señor ha ido trayendo, ¿verdad?, a todas estas personas. Algunos ya no están con nosotros, otros persisten y han perseverado por la misericordia del Señor. Entonces, damos gracias a Dios por esta oportunidad de esta charla. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Mano, yo no sé si aquí está un poquito caliente, aquí esta parte, no sé si... Lástima que no está Eduardo aquí. Eduardo pone esto como un congelador. Bien, Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Voy a usar este pasaje, mis hermanos, que me fue indicado por los hermanos de acá de Los Lagos para abrir esta conferencia, pero no voy a predicar expositivamente este pasaje. Este pasaje me va a servir para extraer los temas que voy a tratar, ampliándolo con más pasajes de la palabra del Señor. Ahorita les explico cómo será la exposición. Juan 15, 18 al 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Este es el pasaje que vamos a estar usando como una guía para la exposición de los temas que estaré exponiendo. Temas como la elección, no podré entrarlos a ver en profundidad, o la persecución de la iglesia, que también se extraen de este pasaje, tampoco, porque no nos daría el tiempo para poder completar. Estos quedarán para una futura exposición. En Juan 15, 18 al 20, que acabamos de leer, vemos a Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Él está hablando a sus discípulos. Y vamos a entender que no solo a sus discípulos, sino también a los que van a creer por la palabra de ellos, como nos va a decir después el capítulo 17. Por lo cual confiadamente podemos decir que estas palabras de nuestro Señor están dirigidas a su iglesia. Vemos en este pasaje que este grupo de personas, la iglesia,
no le pertenecen al mundo. Eso es lo que claramente nos dice este pasaje. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo. Entonces vemos que este grupo de personas a las que está hablando el Señor no son del mundo. No son del mundo. No le pertenecen al mundo, ya que claramente dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Más bien nos deja claro que el por qué no son del mundo, y es el hecho de que la iglesia fue elegida por nuestro Señor. En otras palabras, la iglesia le pertenece a Cristo, le pertenece a Él. No es del mundo, sino que la propiedad de la iglesia, la cabeza de esa iglesia, el Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 19, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. También vemos que estos elegidos a los que está hablando el Señor guardaron su palabra, y estos van a ser los principales puntos que quiero exponer en esta conferencia. Y Cristo les dice que también guardarán la palabra de ellos. Más adelante Jesucristo nos va a aclarar a qué se está refiriendo con que guardarán la palabra de ellos. Cuando está orando por sus discípulos en el capítulo 17, Él dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí es donde el Señor está orando por los que nos ha salvado y que estamos aquí reunidos en esta mañana. Él oraba no solo por sus discípulos, sino también por los que habrían de creer por la palabra de ellos, habrían de creer en Jesucristo. ¿Y cuál es esa palabra? El Evangelio. La única forma en que un pecador es resucitado de su muerte espiritual para venir a vida. Aclarado lo anterior, ¿verdad? Para que no tengamos confusión, esta primera ponencia estaré hablando acerca de, 1, Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo como la cabeza de la iglesia, Cristo como Señor de la iglesia. Ese va a ser el tema. Y también voy a estar hablando acerca de Él es el único que tiene el poder para el llamamiento de su iglesia. Y ese llamamiento lo va a hacer a través del ministerio de la palabra. Esos son los puntos que estaré exponiendo esta mañana. Pese a ya estar un año en la abuela, yo no me acostumbro al calor. Bien, veamos Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia. Es una verdad innegable que Cristo es la cabeza de la iglesia y que tiene señorío soberano y autoridad suprema sobre ella. La Biblia afirma esta verdad en textos como los que vamos a citar a continuación. Vean lo que dice Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El crecimiento de la iglesia, ese crecer en amor, en verdad, es en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18, ¿qué es lo que nos dice? Dice, y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia no es el resultado de ningún invento humano, no es una invención del hombre. El Cristo viviente es la cabeza de un cuerpo viviente. La realidad de muchas iglesias hoy en día puede frustrarnos o decepcionarnos, ya que hay muchas áreas en las que se han desviado del rumbo y es algo que necesitamos corregir para volver a encaminarlas. Y un buen lugar para comenzar sería recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo lo que hace la iglesia, mis hermanos, y esto quiero que se lo graben en sus mentes, y si es lo que nos queda de la exposición de hoy, hemos ganado. Todo lo que hace la iglesia debe ser para Cristo y debe ser acerca de Cristo. Todo lo que hace la iglesia debe ser para Cristo y debe ser acerca de Cristo. Tristemente, con más frecuencia vemos que la iglesia se maneja en función de personalidades, programas, política y hasta entretenimiento. Y se ha dejado de lado a Cristo
como la cabeza de la iglesia. Este es un grave error que está cometiendo muchas iglesias hoy en día, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Son figuras principales las que guían el norte por donde va esta iglesia, programas en los que se involucran y, como dije finalmente, hasta el entretenimiento. Puede ser que se mencione el nombre de Cristo con cierta frecuencia, pero realmente no desean que su influencia y liderazgo sean manifiestos en la iglesia. Cristo como cabeza ocupa una posición que nadie más puede ocupar, ya que Él es la figura superior de la iglesia, tanto en su construcción como en su mantenimiento. Una iglesia alejada de Cristo como su fundamento seguro es una iglesia débil y disfuncional, sin poder y sin influencia. Cristo como cabeza ocupa una posición, como les digo, que nadie más puede ocupar. Decir que Cristo es la cabeza de la iglesia es una gran declaración con grandes consecuencias. Y aquí les voy a exponer 4 razones por las que sabemos que esto es cierto. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué? Porque Él la compró. Él compró la iglesia. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí está hablando que fuimos rescatados de este mundo. Esto es lo que nos decía el pasaje de introducción que leímos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener presente. Muchas veces predicamos que la salvación es gratuita. Y eso tiende a darnos, ¿verdad?, como que es algo fácil. Y el precio que se pagó por nuestra salvación es un precio altísimo. Dice, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente forma, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Redimir, palabra que usamos muy frecuentemente, significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y es precisamente, vean que nuestro versículo de inicio nos dice que no somos de este mundo. La iglesia no es de este mundo. ¿Por qué? Porque fue redimida, fue comprada, fue pagado su precio de rescate por nuestro Señor Jesucristo con sangre preciosa. Si usted es parte de la iglesia, es porque Cristo lo compró con su sangre preciosa. Jesús vivió una vida santa en apego total a la ley de Dios y puso su cuerpo y derramó su sangre por la iglesia. Y no solo murió, sino que al tercer día resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y regresará a esta tierra también como Él lo prometió. Esto lo hizo de buena gana porque quería redimir a un pueblo propio. Sin Cristo y su sacrificio no hay iglesia. Precisamente porque compró la iglesia, tiene derechos de propiedad sobre ella. Él la compró, es suya. La iglesia le pertenece a Cristo. Él afirmó en Juan 15, 18 al 20, nuestro pasaje de introducción, lo siguiente, que no somos del mundo, sino que más bien Él nos eligió del mundo. Él nos escogió de ese mundo. Ahora, también Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él la está edificando. Él edifica su iglesia. Vean lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Aquí Jesús hace una
contundente declaración. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un pasaje, ¿verdad?, que a lo largo de los años ha generado gran debate, ¿verdad?, principalmente entre católicos y cristianos evangélicos, sobre qué significa esta afirmación. La Iglesia de Roma ha interpretado este versículo en el sentido de que Pedro es esa roca sobre la cual sería fundada la iglesia. Pero eso no es así. No vamos a entrar a analizar profundamente este pasaje, pero sabemos que la roca sobre la cual Cristo construye su iglesia es esa declaración que Pedro hizo, revelada por el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada uno de los que hemos sido salvados hemos reconocido que Cristo es el Hijo del Dios viviente solo por esa transformación de corazón que el Señor hizo en nosotros, que nos permite ver la necesidad de ser salvados por el único que puede traer salvación a nuestras vidas. Pero lo que sí quiero destacar para efectos de esta exposición es que hay 3 palabras críticas que Jesús pronunció y que son fundamentales para el tema que estamos tratando. ¿Cuáles son esas palabras? Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Al leer estas palabras, 2 cosas deberían quedar muy claras. 1, Jesús es quien edifica. El que edifica, el que ha permitido que en estos 44 años la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos esté aquí con sus puertas abiertas predicando el Evangelio, es Jesucristo. Y el que ha permitido que se abra la obra allá en Barranca inicialmente, después nuestros hermanos en Miramar, después nuestros hermanos en Liberia, nuestros hermanos en San José, Orotina, Alajuela, y que está haciendo todo lo que está haciendo hoy en día, es Jesucristo. Él es quien está edificando su iglesia. Eso nos tiene que quedar claro de esta declaración de Jesús. Y segundo, otra cosa que nos tiene que quedar claro es que Jesús edifica su iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia no pertenece a los hermanos de los Lagos, Alajuela no pertenece a los hermanos que estamos allá, San José no pertenece a los hermanos que están allá en Zapote, le pertenece a Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que entender. Somos obreros en algo que pertenece a nuestro Señor y es Él el que está edificando día con día su iglesia. Por eso es que la honra tiene que ser únicamente para Él. Jesús es la principal piedra angular de la iglesia. Dice Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, y también es el principal constructor de ella. Todo se desmorona, mis hermanos, todo se cae sin Cristo como fundamento y como constructor. Ya que sin Cristo no hay iglesia. La iglesia es comprada por Cristo, edificada por Cristo y sostenida por Cristo. Ahora también Cristo es la cabeza de la iglesia y es el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Filipenses 2, 9 al 11, ¿qué nos dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Lamentablemente, mis hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles como iglesia, en los cuales se le ha dado un altísimo grado de importancia a ciertas personas que son tratadas en algunas iglesias como si fueran celebridades, encontrándose entre algunos pastores, cantantes y hasta motivadores, pero solo hay uno cuyo nombre está por encima de todos los demás. Hermano Eduardo, en un blog que yo aprecio mucho, Sujetos a la Roca, que tiene ahí años de estar y en el cual hay un material muy valioso, hace muchos años había escrito un artículo en el que tocaba un tema que hoy en día cobra mucha relevancia. El hermano decía lo siguiente: el problema es este, la iglesia quiere ser como el mundo. Ese es el problema que está cayendo. La iglesia quiere ser como el mundo. Si el mundo tiene celebridades, entonces la iglesia debe tener las suyas propias. Pero ¿qué tan diferente es el cristianismo de la Biblia? Decía el hermano. Una de las mayores críticas del Señor Jesús hacia los fariseos fue su deseo de llamar la atención. Ellos se paraban en las esquinas de las calles a orar, no porque quisieran hablar con Dios, sino porque deseaban que los hombres admiraran su piedad. También criticó su deseo de sentarse en las primeras sillas. Ellos querían que los hombres de atrás, los menos importantes, los vieran y los admiraran. La meta de los fariseos y escribas era llamar la atención, tener su propia gloria aquí en la tierra. Es triste ver en algunos círculos cómo se han extraviado exaltando a hombres más que a Cristo. Mis hermanos, estamos viviendo precisamente en estos días tiempos difíciles para la iglesia, donde si las personas no tienen la mirada puesta únicamente en Jesucristo, van a ver debilitada su fe con las fallas de algunos hombres que han tenido notoriedad en el pueblo cristiano. No podemos perder de vista que nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Él edifica la iglesia, es su iglesia. Y es un hombre el que tiene que ser exaltado. Él es quien está sentado en el trono y es la cabeza de la iglesia ahora y lo será por toda la eternidad. Solo Él es digno de nuestro culto y de nuestra adoración. Ahora, vean qué interesante. Nuestro pasaje introductorio, Juan 15, 18 al 20, nos dice también que los discípulos de Jesús guardaron la palabra de Cristo, guardaron su palabra, dice, y Él les dice que también guardarán la palabra de ellos. Él les dice, ustedes no son del mundo, yo los elegí del mundo. Ustedes han guardado mi palabra y también guardarán la palabra de ustedes, le dice a los discípulos. Capítulos más adelante, Él va a aclarar todavía más y es: no oro solo por estos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Esa palabra bendita, esa noticia que el Señor Jesús venía predicando, esa buena noticia, el evangelio que el Señor predicó, fue recibida por los discípulos y los discípulos predicarían esa palabra y sería recibida por más hombres y mujeres. Y es así como tenemos la iglesia del Señor. Predicar es un gran privilegio, mis hermanos. Es un gran privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Es casi incomprensible cómo un Dios 3 veces santo le da ese gran privilegio a pecadores redimidos, permitiéndoles proclamar el único mensaje que tiene el poder para dar vida a un muerto espiritual. Es un privilegio y es una gran responsabilidad. Lo maravilloso de la predicación no está en el acto mismo de proclamar un mensaje públicamente en el nombre de Dios, sino en el contenido del mensaje que se proclama. Eso es lo maravilloso. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Hace un momento hice referencia a lo preocupante que resulta la existencia de personas que le roban el protagonismo a Cristo. Pero hay una crisis peor que esa. Hay una crisis peor que esos personas que están figurando en el ámbito cristiano. Y esa crisis peor es en referencia al tema de la predicación. Y no porque falten predicadores, sino por la ausencia de un mensaje bíblico que muestre a Cristo y a la hermosura del evangelio.
Se cae en el terrible pecado de predicar un mensaje popular, un mensaje agradable, un mensaje que me genere likes en las redes sociales. Cargado de humanismo, filosofía, lo que trae consigo esa fama y reconocimiento de los hombres del que hablamos antes. Como bien lo dijo el hermano Miguel Núñez en una predicación que escuché hace unos días, dijo esto: no podemos olvidar que la razón por la que el mundo tiene mucho mayor aceptación de la iglesia evangélica hoy no es porque el mundo se ha ido santificando, sino porque la iglesia se ha ido mundanalizando. La iglesia del siglo XX y del siglo XXI no quiere sentirse rechazada por el mundo y por eso se adapta a este mundo. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo en estas conferencias, cómo el Señor saca su iglesia del mundo. El mundo no puede meterse en la iglesia. La iglesia tiene que salir de las costumbres de este mundo, del pensamiento de este mundo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? En 1 Corintios 2, del 1 al 2, les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo lo que está diciendo aquí es que voy a ustedes con el evangelio. Cuando él dice predico a Cristo y a este crucificado, les estoy predicando la buena noticia, pecadores, de que ustedes que están muertos, de que la sentencia que ha sido dada, de que la paga del pecado es la muerte, entiendan que el Señor trae vida y la trae en Jesucristo. Y la trae por ese sacrificio. Él cargó el pecado que nos era imputado a nosotros. Nos da la justicia, que es la justicia de Él. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo siempre predicaba evangelísticamente, ¿verdad? No estaba predicando solo para ganar a los perdidos directamente, sino lo que quiere decir es que cada predicación era centrada en la obra de Cristo. Todo lo que se predica tiene que estar centrado en Cristo y tiene que llevarnos a mirar a Cristo. Si usted predica y nadie entendió que es en Jesucristo que hay salvación, usted predicó mal. Porque es a Jesucristo a quien tenemos que darle la gloria y todas nuestras predicaciones tienen que llevar a ver la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Su propósito era llevar finalmente a los oyentes a contemplar la gloria de Cristo independientemente del tema del que se tratara. Y ahora entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué la predicación debe estar siempre centrada en Cristo? Respuesta 1, porque eso era lo que hacían los apóstoles. El Señor nos dice que ellos el Señor le da esa noticia a los apóstoles de que ellos van a ser perseguidos porque Él fue perseguido. Pero les dice, porque ustedes guardaron mi palabra, también ellos guardarán la de ustedes. ¿Y cuál era el mensaje que predicaban los apóstoles? La gloria de Cristo siempre fue el mensaje de los apóstoles y esto explica el éxito que tuvo la iglesia. No era un método humano. Era el mensaje del evangelio, la proclamación de la cruz, lo que Dios usa para dar vida a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Por la misericordia de Dios, allá en Alajuela estamos estudiando en este momento el libro de los Hechos. Estamos predicando expositivamente el libro de los Hechos. Y cuando les tengan ustedes un tiempito, les voy a pedir que estén revisando la predicación de Pedro, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 40. Es una bendición ver esa predicación. Van a poder notar que el centro del mensaje es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les hace ver el pecado en el que están. Los confronta con su pecado. No les da solo la buena noticia, sino que les da la mala noticia de cuál es la condición en la que están y les predica a Cristo, les predica su muerte y les predica su resurrección. También leemos en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pablo en Hechos 9:20 dice, nos dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas,
diciendo que este era el Hijo de Dios. Esa era la predicación de los apóstoles. Debe quedarnos claro que el testimonio de la cruz, el evangelio, es el mensaje que el Espíritu Santo utilizaba para sacar fuera del mundo y traer a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo saca el Señor a estos del mundo? A través de la predicación del evangelio. Ese método no ha cambiado. No hay un nuevo método hoy en día. Dios sigue usando el mensaje del evangelio de la misma manera. ¿Por qué debe ser Cristo Cristo ser el centro de la predicación? Porque es lo único que produce arrepentimiento en el pecador. Usted puede predicarle aquí las 27 formas de ser una mejor persona y eso no va a darle vida a un muerto en sus delitos y pecados. O decirle, saca el campeón que hay en ti, ¿verdad? Como decía un músico. Es la predicación de Cristo. Es lo único que produce arrepentimiento en el pecador. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La conversión, ese dejar de pertenecer a este mundo, no es un acto nuestro. Es que, mis hermanos, ahí es donde entendemos que es un acto soberano del Señor, el salvar a un pecador. Él nos sacó de este mundo, nos compró con su bendita sangre. Sangre preciosa. No es un acto nuestro, es una obra soberana de Dios en el corazón del hombre que comienza cuando éste es expuesto al mensaje del evangelio. Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siempre habrá alguien con necesidad de arrepentimiento en nuestras congregaciones. Mis hermanos, algo que aprendí hermoso cuando estudiábamos en aquel curso del 222 hace varios años, usted no puede presumir el evangelio. Usted no puede presumir que todos los que están aquí son salvos. Siempre va a haber alguien, un muerto en delitos y pecados que necesita oír el mensaje del evangelio para ser resucitado. Por eso no puede faltar nunca el mensaje del evangelio desde estos púlpitos. Incluso cuando parezca que todos son ya creyentes, solo la verdad del evangelio proclamada desde el púlpito puede destruir el señorío del pecado y desde este mundo sobre alguien y traerlo en el poder de Dios y darle vida eterna. ¿Por qué también decimos que Cristo debe ser el centro de la predicación? Porque eso produce santificación en los creyentes. Predicar a Cristo nos va a hacer crecer en santificación a los que ya el Señor nos salvó. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lamentablemente hay un error muy generalizado y es creer que el evangelio debe ser predicado solo a los inconversos. Como si fuera, ¿verdad?, ese trampolín donde yo oí una vez el evangelio y ya nunca más necesito volver a escucharlo porque ya el Señor me salvó. No, y eso es un error. Día a día debemos meditar en el evangelio, en la belleza de ese gran precio que fue pagado por nuestra salvación, en esa buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. Exponer el evangelio es exponer la gloria de Cristo. Vean que leíamos en este pasaje, lo leo nuevamente, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Lo que vamos a ver es la gloria de Cristo. ¿Y eso qué va a producir? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección y cada aspecto de su obra, y al exponernos a esa gloria, el Espíritu Santo obra para nuestra santificación. Esto sucede cuando viendo la gloria de Cristo, observamos con mayor claridad y gravedad nuestro pecado. Si nosotros no vemos a Cristo, no vamos a ver cuán pecadores somos. Si nuestra mirada está puesta en algo distinto a lo que es nuestro Señor, no vamos a ver cuánto nos falta todavía por seguir caminando en esta carrera cristiana que tenemos por delante.
Esto sucede cuando, viendo la gloria de Cristo, como les digo, observamos con mayor claridad y gravedad nuestro pecado, lo que produce arrepentimiento continuo en nosotros. Por eso es una noticia, ¿verdad? El cristiano se arrepiente. Hay gente que cree que ya cuando usted se arrepintió la primera vez y que el Señor le salvó, ese fue el único arrepentimiento y que nunca más la palabra arrepentimiento se vuelve a ver en la vida de un cristiano. El cristiano continuamente le falla o le fallamos a Cristo y tenemos que arrepentirnos de eso. Primera de Juan 2, bueno, que muchos insisten, ¿verdad? Que Primera de Juan le está hablando a no creyentes. En el 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y creen que ahí le está hablando a no creyentes. Ciertamente el Señor limpia la maldad de un no creyente, pero también limpia el pecado de un creyente. Juan en el capítulo 2, él mismo dijo, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es Jesucristo, Él es nuestro abogado. Es viéndolo a Él que podemos ver nuestro pecado también en nuestras vidas, arrepentirnos y seguir creciendo en santidad. Finalmente, Cristo debe ser el centro de la predicación. ¿Por qué? Porque esto trae alimento a los que padecen. Los que me acompañan hoy de Alajuela saben que constantemente les estoy repitiendo Hebreos 12, del 1 al 3. Ese ha sido como el pasaje que uno no puede hablar de pasajes favoritos, pero sí me parece que la verdad que encierra es algo que constantemente tenemos que estarnos repitiendo para no desenfocarnos en nuestro peregrinar aquí en la tierra. ¿Qué dice Hebreos 12, del 1 al 3? Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos, ¿verdad?, los casos donde se muestra la fe de estos hombres que se nos muestran en el capítulo 11, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, refiriéndose a Jesucristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El cristiano va a desmayar muchas veces en la carrera, esta carrera que tenemos por delante, pero tenemos que poner los ojos en Jesús y eso va a hacer que cobremos ánimo. Nunca nuestros sufrimientos aquí en la tierra se va a comparar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Y es por eso que Él tiene que ser el centro de la predicación, porque es eso lo único que va a traer ánimo a los hermanos que estamos en la iglesia. ¿Vendrán sufrimientos, vendrán vicisitudes? Por supuesto que sí, pero aquí está la respuesta. Es viendo a Jesucristo, es teniendo a Jesucristo como el centro de la predicación, que esta iglesia no solo va a tener 44 años, sino muchísimos años más predicando el Evangelio. Predicar centrado en Cristo hace que podamos contemplar la gloria del Señor, y eso es un motivo de gran ánimo en medio de nuestros padecimientos, ya que al considerar los padecimientos de Jesucristo por nuestros pecados, siendo Él inocente, recuperamos las fuerzas y el gozo al experimentar alguna aflicción en nuestras vidas por su causa, y más sabiendo que como soberano Él gobierna todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una muy breve introducción, mis hermanos. Estoy seguro que aprenderemos un montón más oyendo a nuestro hermano Adrián, oyendo a nuestro hermano Alexander, pero espero que en sus mentes se esté quedando cuál debe ser ese centro de la predicación. Hemos sido sacados del mundo. El mundo no puede entrar en la iglesia. No podemos volver a ese mundo. El Señor nos compró con un precio altísimo y por lo tanto Él es el Señor de la iglesia y Él debe ser el centro de la predicación. Espero que al finalizar esta charla al menos nos hayan quedado claras tres cosas. Primero, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que es Él el que tiene el poder para el llamamiento de su iglesia fuera de este mundo a través del ministerio de la palabra. Segundo, que Cristo es quien edifica su iglesia. Por lo tanto, no debemos procurar
por lo tanto, debemos procurar con diligencia que la predicación siempre esté centrada en Cristo. Tercero, debe habernos quedado claro que siempre debemos predicar el Evangelio, ya que cada vez que expongamos la palabra del Señor, tendremos entre nosotros a pecadores muertos en sus delitos y pecados, los cuales el Señor puede dar vida. Vamos a tener creyentes animados que van a crecer en santidad con la predicación de la belleza de Cristo. Y también vamos a tener creyentes desanimados que necesitan recordar que tienen que poner su mirada en Jesucristo para que puedan seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que la gloria de Dios esté siempre presente en las mentes de nosotros, que la gloria sea únicamente para Dios en este aniversario que estamos celebrando de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, y que el Señor les siga dando esa visión de seguir proclamando el Evangelio, no solo aquí, sino en otras regiones de Costa Rica. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias. Te pedimos perdón, Señor, si nuestras predicaciones se han desviado en algún momento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y permítenos que podamos entender que es únicamente poniendo nuestra mirada en nuestro Señor que podemos correr esa carrera que tenemos por delante. Con paciencia, sí, Señor, pero puestos los ojos en Jesucristo. Gracias, Padre, por ese bendito precio que fue pagado. Y, Señor, ayúdanos a entender que no tenemos que complacer a este mundo, que ya fuimos sacados de este mundo, que es en este mundo que tenemos que proclamar más bien que hay salvación en Jesucristo y no parecernos a Él. Te damos las gracias a ti. Permite que sigamos en esta actividad glorificando tu nombre y que sea de mucha edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.